Saludo cordial, es un placer contar con su compañía en esta nueva emisión de Metrópoli, el programa institucional del Consejo de Bogotá. En cada emisión compartiremos con ustedes el estudio y las propuestas de los cabildantes sobre cada problema y situación que se presenta en la capital del país. Como siempre, bienvenidos. Crece el número de quejas de los padres de familia por la asignación de cupos en colegios distritales lejanos a los sitios de vivienda de los estudiantes. Desde el Consejo de Bogotá se hace un llamado para que la Secretaría de Educación mejore y organice la asignación de estos cupos y provea rutas escolares. Los 125.000 cupos escolares en los colegios distritales ya están asignados en su mayoría, pero los padres no han matriculado a sus hijos. Por ello, la administración hace un llamado para que se empiecen a matricular y no queden sin cupos para sus hijos. Sin embargo, desde el Consejo se le pide a la Secretaría de Educación que este año empiece a ejecutar construcción de jardines y colegios para Bogotá y así ofrecer una educación de mejor calidad. En el tema de colegios, ¿por qué no se ha podido tampoco avanzar en el tema de la jornada única? Porque de todos los colegios que se prometieron se construirían, no se ha construido ni uno solo. Entonces, cuando no se construyen colegios con todos los recursos aprobados por el Consejo de Bogotá, pues cómo se va a mejorar o cómo se va a poder quitar esos colegios que tienen 2 jornadas. Necesariamente se necesita otra infraestructura para que estos pasen a la otra jornada y podamos tener la jornada única. Y con eso no se ha cumplido. Los niños de bajos recursos de la ciudad se merecen una educación igualitaria, de alta calidad y sobre todo con una buena infraestructura en sus colegios, como lo prometió el alcalde de Bogotá, pero lastimosamente no ha cumplido sus metas. Eso es un tema vergonzoso que en pleno siglo XXI hoy los papitos y mamitas sigan mendigando cupos en las calles. Hoy uno debe ir a la Dirección Local de Educación en Bosa y uno se da cuenta que allí la gente madruga, inclusive trasnoche, o pasan de largo las noches, exigiendo un cupo para sus hijos. Eso es vergonzoso. Eso se veía en las décadas de los 50 en Colombia, pero ya hoy, donde hemos hecho un esfuerzo económico, hoy los bogotanos pagamos más impuestos de lo normal para que tengamos mejor educación y mejor estructura para nuestros hijos, y vemos el poco liderazgo que ha habido en la Secretaría de Educación. Las quejas de varias familias capitalinas sobre la asignación de cupos escolares en colegios lejanos a sus lugares de vivienda se ha incrementado. Por ello, el cabildante Martínez hace un llamado a la Secretaría de Educación. La plata está, pero se está malgastando, se está mal invirtiendo, no hay el liderazgo, no hay unos proyectos realmente ambiciosos en favor de la gente más pobre que quiere estudiar con calidad. No solamente que le den el cupo a nuestros hijos, sino nuestros hijos también merecen estudiar con calidad y con mucha excelencia. Igualmente, la Secretaría de Educación no ha ejecutado en su totalidad los recursos del 2013 y para el presente año quedó con una alta suma de 3.2 billones de pesos, que no se ve reflejado en la infraestructura en este sector. Es una falta de articulación que siempre ha existido y que con el cierre de algunos colegios por concesión, pues ha generado más caos, ¿no? Entonces yo creo que allí nosotros le hemos hecho un llamado a la Secretaría de Educación con respecto a que efectivamente, como también lo prometió el alcalde, los niños estén estudiando cerca de donde viven, pero que además de eso, si no puede ser tan cerca, se le garantice su transporte escolar. El concejal Venus Albeiro Silva advierte que es necesario que se implemente la jornada única en los colegios del distrito. Con este modelo se mejorará la calidad de la educación y los jóvenes saldrán sin duda alguna mejor preparados. Es urgente que en Bogotá haya definitivamente la jornada única, cuyo propósito fundamental es que los jóvenes permanezcan más tiempo en las instituciones educativas en procesos de formación. En los colegios de los sectores populares, de los estratos 1, 3, no, salen al mediodía, los padres trabajan y los muchachos no tienen que hacer, no tienen nada absolutamente que hacer y van a la calle y pues terminan cayendo en el pandillismo. Pero lo que se busca también es que estos muchachos salgan muy bien formados, con una gran cantidad de conocimientos y sobre todo desarrollando una cantidad de actitudes. Pues eso solo se da cuando se tienen muchas más horas curriculares y cuando se está mucho más tiempo dedicado a la educación. Y esas horas curriculares no solo en las materias formales, en matemáticas, en español, que es en ciencias, que es bien importante, sino también en actividades que desarrollen su creatividad, como las actividades artísticas, las actividades culturales, las deportivas, y eso es lo que se quiere realmente con la jornada única.
Los beneficios que traerá este modelo serán numerosos. Yo le puedo decir que yo me quedé en una jornada única. Nosotros estudiamos en la mañana y en la tarde. Y eso hace que no le quede tiempo a un muchacho para estar pensando en cosas malas, ni estarse vinculando con procesos al margen de los que se ofrecen en todas las localidades de Bogotá, y estén realmente dedicados al estudio y se fortalezcan porque quien se forma realmente adquiere conocimiento, adquiere posibilidad de ser alguien en la vida. Entonces es urgente la jornada única y los beneficios son incontables. Y este ejemplo de Bogotá se tiene que replicar en todo el país, pero tiene que ser ya. También se busca subir los estándares para ofrecer una mejor educación. La calidad, la equidad, realmente con justicia social, y eso es lo que se busca, que haya inclusión social, y esa inclusión social comienza porque los muchachos puedan tener el mismo nivel educativo y en la misma cantidad de horas. No puede ser que en un colegio estrato 8, estrato 7, estrato 6, los muchachos sí tengan la posibilidad de estar todo el día y en el sur solo 4 horas. El cabildante Venus Albeiro Silva seguirá desde el Consejo impulsando la iniciativa para que más de 800.000 niños que asisten a los colegios públicos se beneficien. Hoy en día hay menos niños matriculados en los establecimientos educativos del distrito, y todo porque las políticas en esta materia están mal diseñadas. Mientras en años anteriores el registro de niños matriculados en el sistema educativo de Bogotá estaba por encima de 1 millón, para el 2014 es diferente porque hay menos estudiantes, según el concejal Álvaro Argote. Se han matriculado solo 860.000, es decir, en los últimos 4 años hemos bajado casi más de 150.000 niños y niñas, ¿sí? Con razón la ministra dice que en Bogotá hay más de 200.000 niños y niñas desescolarizados, sin tener en cuenta los del preescolar, ¿no? Que pueden ser 100.000. Entonces, algo está pasando para que baje la matrícula y hay que revisar eso, porque mientras sube la población, sube el presupuesto, baja la matrícula en los colegios oficiales de Bogotá. Entonces, el secretario y la secretaria de Educación tiene que pensar la política educativa de Bogotá. Atribuyó esta deserción a múltiples factores en estratos como el 1 y 2. Por todos estos problemas de la violencia escolar, por los problemas de la drogadicción, le están perdiendo confianza a la escuela pública, a la escuela oficial. También porque la jornada de la escuela oficial es una jornada media, va hasta las 12 y para afuera. ¿Sí? Si el colegio le ofreciera tener los niños hasta las 3, 4 de la tarde, en una jornada única como llamamos nosotros, pues cambiaría la demanda. Entonces ahí están las razones. La jornada, las situaciones de violencia que están en la escuela, las situaciones de drogadicción que hay en la escuela oficial que no las podemos controlar. Eso hace que la gente le pierda confianza y hace esfuerzos por ir a pagar en la educación privada. Considera que los derroteros de la educación en el distrito no están bien direccionados. Esa es mi concepción. Yo creo que la política del distrito en materia educativa, en cuestiones que son fundamentales, en el modelo educativo, en la oferta de la educación preescolar, en la oferta de la educación superior para jóvenes ya de 16 años en adelante. En eso el modelo de la educación en Bogotá a cargo de la Secretaría está en cero, está equivocada. También argumentó que hacen falta más colegios en la ciudad. Primera pausa para comerciales en nuestro programa. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @metropolibogotá. Ya regresamos con más noticias del Cabildo Distrital. El cabildante Osman Martínez del Partido Verde hace un llamado al secretario de Educación para que inicie la construcción de una nueva sede de la Universidad Distrital con el fin de mejorar la cobertura e infraestructura de los jóvenes estudiantes en la capital. La cobertura de las universidades públicas de la capital sigue siendo baja y los estudiantes piden más inversión e infraestructura en la educación que prestan estas. La Secretaría de Educación de Bogotá en octubre del 2013 decidió construir una nueva sede de la Universidad Distrital en la localidad de Bosa, en el barrio El Porvenir, pero aún no se ha puesto el primer ladrillo para el inicio de sus obras, aseguró el cabildante Osman Martínez. La Universidad Distrital lleva hace 18 años sin construir un solo ladrillo para garantizar la cobertura de más estudiantes. En el año 1995
se tuvo 8.000 estudiantes y gracias a la Facultad Tecnológica que se construyó en Ciudad Bolívar de la Universidad Distrital, se ha logrado que hoy se llegue a una cobertura de 25.000 estudiantes en toda la ciudad, donde el 98% de estos jóvenes son estratos 1, 2 y 3. Es decir, que la Universidad Distrital sí está cumpliendo con el objeto social de darle educación a los más pobres de la capital. Con esta nueva sede se beneficiarán más de 17.500 estudiantes del distrito de bajos recursos, quienes contarán con nuevas oportunidades de acceso a la educación superior. Hoy ya iniciamos la obra en Bosa. Ya los concejales de Bogotá apropiamos los recursos necesarios para que la construcción de Bosa se dé y en esta localidad vamos a tener 8.000 nuevos estudiantes que van a poder estudiar carreras profesionales para seguir en sus vidas académicas, cambiando la historia de sus vidas y siendo exitosos gracias a la educación. Esta obra tiene un costo estimado de 70.000 millones de pesos y un área de 28.000 metros cuadrados de construcción. Y por ello el concejal Martínez llama la atención para que la Secretaría de Educación acelere el proceso de construcción de esta sede, ya que en la actualidad existe bastante demanda estudiantil en las universidades distritales. Hoy la exigencia que le hacemos al secretario de Educación es que en campaña el alcalde se comprometió con hacer 5 nuevas sedes de la Universidad Distrital. Sin embargo, no hemos hecho ninguna. Hoy le hemos pedido que revise la posibilidad de construir unas sedes, o por lo menos arrancar con una, en las localidades de Fontibón, de Kennedy, de Engativá, de Suba o de Usaquén, que son la población noroccidental de la capital, donde también tenemos jóvenes de estrato 1, 2 y 3 que quieren ingresar a la educación superior. En muchas ocasiones, los alcaldes de las localidades de Bogotá no pueden cumplir con sus programas de gobierno porque les falta autonomía, ya que la administración distrital es muy centralista y casi todo lo maneja desde el Palacio Liévano. Así lo denunció el concejal Álvaro Argote. Es necesario que se fortalezcan las alcaldías locales para el beneficio de los habitantes de estas zonas y que el gobierno distrital deje de ser tan centrista, dijo el concejal Álvaro Argote. Tiene 8 localidades que tienen más de 500.000 habitantes, son ciudades. Sí, unas tienen 1 millón, como Suba, más de 1 millón, Kennedy, Engativá, otras 800.000 como Bosa, Ciudad Bolívar. Sí, son localidades muy grandes y entonces los gobiernos locales son los que están más cerca de la gente, más cerca de la necesidad cotidiana de la gente. Estos gobiernos locales, aparte de que no tienen recursos descentralizados, tienen una grave dificultad, que no tienen una estructura para operar mejor y resultan siendo gobiernos ineficientes. Son gobiernos que terminan por no ejecutar lo poco que tienen. El concejal Argote afirmó que a los gobiernos locales les hace falta más autonomía. Un poco porque no se vuelva o porque se vuelva inmanejable desde el punto de vista político, pero de lo contrario no, sería interesante que hubiese la elección popular de los gobiernos locales, ¿no? Eso sería una cuestión interesante porque cobrarían mucha autonomía. Igual porque un artículo del Estatuto Orgánico de Bogotá, si mal no recuerdo el artículo 89 de ese decreto ley, se cumpla, que quiere decir que del presupuesto central por lo menos el 20% se tiene que descentralizar. Y hoy han pasado 20 años del Estatuto Orgánico y solo se ha descentralizado el 10%. Si se descentraliza el otro 10%, puede haber más gestión y más actividad. Y por supuesto, si hubiese elección popular de alcaldes o si cambiara la política centralista de los gobiernos, habría más autonomía y más vitalidad en las localidades. Cree que si los alcaldes locales tuvieran esa autonomía, los organismos de control tendrían que ejercer más sus funciones para evitar actos de corrupción. Colombia es un país con gran potencial minero. El desarrollo de las comunidades relacionadas a este oficio se han visto beneficiadas por generaciones en muchas partes del mundo. Pero es claro que en Colombia esto no sucede. La explotación minera genera bastantes utilidades y mucho dinero a quien explota. Los capitales no se están quedando en el país. Hoy no hay un solo territorio en el país, no hay un solo pueblo, un solo municipio que tenga niveles altos de atenciones de sus necesidades básicas insatisfechas a partir de la presencia de la gran minería. No hay.
O sea, no hay una excepción de un municipio que tenga una gran minería y que tenga un alto desarrollo y buena calidad de vida. Encontramos situaciones precarias en el Cerrejón, situaciones precarias en Coque, en Santander, las situaciones de auríferas en Antioquia, las situaciones de la minería pétrea en muchos lugares en el sur de Bolívar, de la aurífera. Entonces ahí hay unas complicaciones muy fuertes que están dando un detrimento a las poblaciones y un crecimiento en utilidades a los grandes empresarios de la gran minería. Lo cierto es que en materia ambiental, el oficio de la minería compromete grandes recursos que no son renovables y que hoy en día son cruciales para el desarrollo de todo tipo de equipos electrónicos. Hay unos conflictos territoriales en el país y en el mundo, muy marcados por la gran minería y por la explotación desmedida de los minerales. Pero la segunda tiene que ver con las grandes demandas del consumo que estamos haciendo frente a estos minerales. Una de ellas tiene que ver con el tema de los aparatos electrónicos. Varios de ellos hacen la utilización del oro, hacen la utilización del coltán, que tenemos unas reservas importantes en el oriente colombiano y que no nos hemos enterado nosotros de qué implica hoy que tengamos muchos y varios aparatos electrónicos sin tener responsabilidad acerca del tipo de material y de dónde se sacan. El coltán, un mineral que pasó inadvertido por muchos años en la geología colombiana, hoy es el motivo principal de la minería ilegal. La locomotora minera es nefasta, la locomotora minera ha generado unos asuntos de alta preocupación y conservación de la diversidad biológica. Hoy tenemos nosotros que decidir entre el agua y la explotación minera, entre los páramos y la explotación minera, entre la vida y la explotación minera. Segunda pausa para comerciales y la recomendación a esta hora es que nos sigan en las redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter es @metrópoli_bogotá. Allí se enterará en tiempo real de todo lo que ocurre en el Cabildo Distrital con los 45 concejales y por supuesto en Bogotá. Pausa, en breve regresamos. La importancia de la arborización urbana en la capital es vital para el oxígeno que respiramos. Por ello, el cabildante Roberto Sáenz promueve la siembra de árboles en la ciudad y, por supuesto, el cuidado con los que ya se encuentran en ella. La tala de árboles indiscriminada que sufre hoy Bogotá es aterradora, ya que hay algunos árboles que amenazan con su caída la vida de algunos ciudadanos, pero en otros casos desean talarlos por razones estéticas y no de riesgo. Por su parte, el concejal Diego García, ingeniero ambiental, afirma que hay varias inconsistencias con las cifras de talas de árboles presentadas tanto por la Secretaría de Ambiente y Jardín Botánico en el 2013. Lo que está pasando en Bogotá es una descompensación. Estamos talando un número de árboles muy significativo y no estamos plantando a las necesidades que tenemos. Es una ciudad que no ha podido llegar a por lo menos un árbol por habitante, cuando los índices internacionales lo que han determinado es que al menos debemos tener 6 árboles por habitante. Entonces hay una situación alarmante sobre eso. Es un llamado al Jardín Botánico para que acuda por favor a un manejo integrado, pero a un proceso fuerte de plantación en la ciudad. Todo el ejercicio de la sensibilización es importante y es lo que hoy no notamos, o por lo menos se está perdiendo frente a un esfuerzo de los últimos 20 años del arborado en Bogotá. Sin embargo, los recursos destinados para la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá no son suficientes para la implementación de estrategias que promuevan la siembra de árboles y protección a reservas forestales, aseguró el cabildante Roberto Sáenz. La preocupación creciente de la ciudadanía con relación al tema de la situación del arbolado urbano de Bogotá es importante porque la gente entiende que hay que hacer un esfuerzo más grande para prevenir el cambio climático y hacer que esta situación a partir de políticas concretas, por ejemplo el tema del arbolado, pues se resuelva. Entonces la gente ve que en muchas partes hay mucha tala de árboles, hay denuncias concretas del bosque izquierdo, cerca de la Universidad Externado, de la propia Avenida 26, de qué vamos a hacer en la nueva Reserva Forestal Thomas van der Hamen, barrios concretos, el Bosque San Carlos. O sea, hay denuncias muy específicas que deben ser atendidas. La Secretaría de Ambiente está promoviendo campañas donde los bogotanos se familiaricen con el cuidado de árboles. Por fin logramos quebrar ese histórico donde como autorizamos más para talar que para conservar. En el año 2013 hemos autorizado más medidas que obligan a conservar el árbol y mucho menos a talar.
además de una aplicación tecnológica, porque tenemos un tomógrafo y un resistógrafo, donde casi que tratamos el árbol de la ciudad uno a uno, como un miembro más de la familia de la ciudad. Respecto al 2013 hubo una baja tala de árboles en riesgo de caída y ausencia de más campañas ambientales que incentiven la siembra de árboles que contribuyen con la descontaminación del oxígeno de la ciudad. Un árbol significa muchas cosas, significa emisión de oxígeno, significa paisaje, significa sombra, significa retención de polvo, significa retención de ruido. De manera que un árbol tiene una importancia sustancial en el equilibrio de la biodiversidad en la ciudad. En el Consejo de Bogotá se adelantó un debate de control político a la Secretaría de Ambiente y las estrategias que está implementando contra la explotación, falta de esterilización y venta ilegal de animales en Bogotá. La explotación animal, caninos y felinos sin esterilizar y venta ilegal de animales son algunas de las problemáticas que han aumentado en los últimos meses debido a la falta de control en las entidades respectivas del distrito. Por ello, el cabildante Roberto Sáenz realizó en el Consejo de Bogotá un debate de control a la administración distrital sobre la implementación del proyecto de Bogotá Humana con la fauna. Hoy estábamos haciendo una evaluación del estado del plan de desarrollo en materia de protección a la fauna doméstica y silvestre en Bogotá. El objetivo es comenzar ya en este periodo, en este año, a establecer cuáles son el cumplimiento de las cuotas que se ha comprometido el gobierno en materia de protección con relación, por ejemplo, al tema de esterilizaciones, al tema del centro de protección animal, al tema de circos sin animales, todo lo que tiene que ver con la protección animal. Esa es la tarea y creo que ha sido un debate que ha comenzado muy bien. Participaron más de 10 secretarios del despacho, lo que demuestra un compromiso muy grande del gobierno de la Bogotá Humana con el tema de protección animal. El presupuesto aprobado a la Secretaría de Ambiente de 7.500 millones de pesos es muy bajo para que esta entidad pueda ejecutar más estrategias de control y protección animal. Los estudios de factibilidad para el Centro Ecológico de Protección Animal están ya proyectados, pero la interventoría no tiene la aprobación en licitación. No tenemos interventoría aprobada y cuando eso no se apruebe, mientras eso no se apruebe, no se puede colocar en marcha evidentemente los estudios de factibilidad del Centro Ecológico de Protección Animal. Estamos animando a la administración para que avance en este tema y desde el Consejo de Bogotá fungimos en este tema específicamente como aliados estratégicos. Darle importancia a la salud ambiental y animal es vital para la conservación del medio ambiente y protección de los animales, que es uno de los propósitos del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana propuesta por el alcalde Petro. Nos preocupa muchísimo que nosotros incluimos en una meta en el plan de desarrollo distrital que se propone esterilizar al 10% de esta población y esto corresponde a más de 120.000 en el número entre caninos y felinos, cuyo costo oscila entre los 8.500 millones de pesos y los 8.700 millones y hemos aprobado solamente 1.500 millones de pesos. Alrededor de 1.500 millones de pesos. Es decir, que esta meta está desfinanciada. Si nosotros queremos acercarnos a los países desarrollados, donde la vía del control de la población no es el sacrificio, sino la esterilización, pues estamos muy lejos si no tenemos una verdadera voluntad política de alimentar presupuestalmente este tipo de metas. Nos vamos, llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado. Este es el panorama de la ciudad visto desde el Consejo de la Capital. Recuerden visitar la página de la corporación www.consejodebogotá.gov.co, su cuenta en Twitter, @Consejo de Bogotá y, por supuesto, la de nuestro programa, @Metrópoli Bogotá. Porque nos interesan sus historias y denuncias, también pueden escribir al correo electrónico metropoliconsejobogotá@gmail.com. Feliz noche para todos y para todas. Adiós.